Muy buenas tardes a la distinguida audiencia que se conecta a esta hora a través de la señal de Radio Fe y Alegría con todas las voces. Bienvenidas y bienvenidos al Radioforo Nacional El Agua Sed de Soluciones. Les saluda por acá Héctor Cortés Ruiz. Hoy es martes 22 de abril de este año 2025, Día Mundial de la Tierra, fecha que se celebra en todo el mundo para sensibilizar sobre la importancia de proteger nuestro planeta, además de promover acciones para cuidar nuestro entorno. Trabajamos para ustedes en la dirección nacional, Luis Sánchez, en la subdirección de comunicaciones, Wirmelis Villalobos, en la producción nacional, Anthony Galindo, y en la asistencia técnica y de producción audiovisual, Aarón Briceño. Hoy tenemos un espacio especial para dialogar sobre un tema común para todos, el agua, ¿no? Cómo lo miramos desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, desde la academia, entendiendo que sin agua no hay vida. Vamos a tener un grupo de participantes de altísimo nivel para esta charla, para esta jornada, la cual estamos emitiendo desde Mérida, desde los Andes venezolanos, para todo el país a través de la red de radios de Fe y Alegría y a través del canal de YouTube @Radio Fe y Alegría Mérida. También queremos agradecer a las emisoras aliadas a este proyecto que ya vamos a identificar, que también se conectan a esta transmisión: Radio Candela Estéreo en Rubio 106.1, Delicias 99.1 FM, La Voz Amiga del Tamá en Delicias, Estado Táchira, Voz Vida Verde, radio digital de la Fundación Funvive, y Radio Lío, La Chispa de la Palabra, radio juvenil latinoamericana, y por supuesto las más de 20 emisoras de la red de radios de Fe y Alegría. Este es un espacio desarrollado en el marco del proyecto de los Guardianes de los Páramos Andinos, entre la Asociación Civil Escuchamos, Fe y Alegría Venezuela, y la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Me acompaña por acá este panel especial que ya le damos la bienvenida, siempre fuera de micrófono, y además estamos transmitiendo en señal. Siempre digo que hay dos entrevistas, la de en vivo y la que está antes de que empieza el espacio, ¿no? Acá me acompaña el profesor Josué Araque, geógrafo, director del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la Universidad de los Andes. Me acompaña también la profesora Ligia Parra, líder comunitaria, la mujer de las nacientes, sembradora de aguas, la profesora María Isabel Rojas, quien es ingeniero hidrometeorologista, investigadora senior, y el profesor Alejandro Delgadillo, quien es geógrafo, profesor agregado adscrito al Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales de la ULA. Con este preámbulo, con este comienzo del espacio, la idea, como ya hemos dicho, en este momento es que podamos dialogar y conversar acerca de este tema. Hay una preocupación general porque el tema del efecto climático o el cambio climático es una realidad global, y Venezuela enfrenta esta situación entendiendo que, por un lado, hay posibilidades, ¿no?, a nivel de nacientes de agua, de lo que es lo que se puede denominar como reservas hídricas. Sin embargo, hay una palabra curiosa que la hemos ubicado, que se denomina que Venezuela padece un estrés hídrico. Vamos a ver cómo eso se traduce. Pero en definitiva hay una realidad común y tenemos que mirarla desde diferentes enfoques y de diferentes matices. Luego de este preámbulo, una bienvenida, por supuesto, rápida para cada uno, y evidentemente el planteamiento inicial es ese: ¿cómo miramos este tema desde diferentes enfoques? Bienvenido, Josué. Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes a todos los que nos siguen por la emisora y también acá por el canal de YouTube. Agradecidos con el espacio, y bueno, realmente este tema del agua, tratándose hoy el Día de la Tierra, pues es sumamente trascendental e importante, porque la vida en la Tierra está asociada estrechamente al agua. O sea, si no tenemos el recurso agua en esa calidad y en esa disponibilidad, pues difícilmente vamos a poder continuar con la vida en los términos que lo conocemos. Así que es sumamente importante
yo diría que el recurso lo podemos ver desde dos grandes aristas, un poco desde mi formación, que ya lo decía. Yo que estoy vinculado hacia el tema de los riesgos socionaturales, podemos ver el recurso agua para todo el quehacer diario de nuestras vidas, para el desarrollo de los pueblos, de las naciones, pero también lo podemos ver como un elemento que nos pone en unas situaciones difíciles. Vemos cómo a nivel mundial, año tras año, los eventos hidroclimáticos, los eventos asociados al agua, son cada vez más frecuentes, pero además de que cada vez son más frecuentes, son mucho más intensos. Entonces, allí tenemos esa dualidad. Por ello es que entonces vemos el agua como con esa gran importancia y esa gran relevancia, ¿no? Ligia, 25 años me decías, un cuarto de siglo haciendo un llamado en las comunidades. ¿Cómo se mira este tema y este enfoque en una primera oportunidad? Bienvenida. Bueno, buenas tardes, con una bendición grande de parte de Dios y de nuestra madre naturaleza. El tema del agua yo considero que es algo fundamental en la vida de todos. No podemos tomar a nuestra madre agua como una cosa, como un elemento simplemente, es la vida. Y por lo tanto, pues, en mi caso y en el caso del municipio Rangel, desde hace 25 años, con todos los comités de riego, que son asociaciones de agricultores, asociaciones con mucho respeto, desde 80 años hay comités de riego. Nosotros emprendimos el rescate, cuido, forestación de los humedales, nacientes y manantiales a nivel de montaña alta, y hasta el día de hoy tenemos casi 1050 humedales rescatados, forestados, dando vida. Entonces considero que esto es lo que se debe hacer. Porque nosotros vemos, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Yo veo con preocupación que hoy es el día de nuestra madre, de nuestra Pachamama. Entonces todos nosotros estamos embelesados mirando cosas de otra manera, y lamentablemente estamos dejando pasar la vida por bajo la mesa, y llegará el momento en que vamos a estar con esa conciencia y remordimiento de no haber hecho más para las futuras generaciones, no solamente humanas, sino todo ser viviente que transite en este planeta Tierra. Y lamentablemente, pues, los gobiernos y todo, las religiones, se abocan a muchas cosas, pero dejamos de lado lo más importante, que es la vida, ¿verdad? Entonces eso nos preocupa, y tenemos un ejemplo con los agricultores de Rangel, que han hecho este trabajo. Perfecto. Bueno, estamos justamente en esta transmisión en directo, y bueno, evidentemente de los primeros planteamientos nos llama siempre la atención eso de cómo involucrar a las comunidades, ¿no? Y la experiencia también de la academia, lo que podemos decir sobre este tema y las implicaciones o propuestas inclusive a nivel general. Bienvenida. Buenas tardes, muy agradecida por esta invitación. Bueno, en mi experiencia, ya casi de 40 años como profesional en el área de climatología y meteorología, pues hoy es un día bien especial, porque el Día de la Tierra, pero también el Día del Agua. Hablamos del agua, y todo el agua que hay sobre esa superficie terrestre viene de la atmósfera, de ese aire que nos rodea, y que cada día el hombre, se dice desde la época de la industrialización, pues ha ido mermando, haciendo actividades que cada día hacen que esa atmósfera cambie su composición. Y se habla de, por supuesto, el incremento de los gases de invernadero, pero por la parte antropogénica, por las actividades del hombre, y no se han dado cuenta que la atmósfera tenía que reaccionar en algún momento. Y esos carbonos que hace 40 años, 60 años están lanzando a la atmósfera, pues ya llegó el momento en que reaccionó la atmósfera a las actividades del hombre y se está sintiendo. ¿Cómo se está sintiendo? Bueno, en algunos lugares vamos a tener un decrecimiento del agua que nos viene de la atmósfera significativo. En otros lugares vamos a tener excesos,
en fin, y siempre tenemos que pensar que aun cuando en la Tierra hay fronteras, en la atmósfera no tiene fronteras, y que hay una interacción directa entre la atmósfera y la Tierra. Y está el hombre ahí echando broma para que esa interconexión entre la atmósfera y la Tierra y la reacción entre ellos dos cause, digamos, tanto beneficio, pero también daño. Daño al crecimiento, al desarrollo sostenible de toda una humanidad, de toda una población, que finalmente nuestras generaciones futuras serán las que más sufran las consecuencias de esa interacción entre la atmósfera y la Tierra, pero que el hombre, y solamente el hombre, ha causado, digamos, que ocurra ese efecto. Hay una palabra antes de hacer la primera pausa y le daremos entonces luego de la pausa al profesor Alejandro la intervención, que tiene que ver con el tema del equilibrio, ¿no? Que hay un desequilibrio considerable en los últimos años respecto a este tema y otros más. Vamos a hacer la pausa, estamos en Señal Nacional, en este foro especial dedicado al tema del agua como recurso vital, evidentemente en el marco de este Día Mundial de la Tierra, que además también tiene una conexión, porque luego de la muerte del Papa Francisco, evidentemente hay un vínculo con la encíclica Laudato Si, que tiene que ver justamente con ese llamado al ser humano respecto a este tema. Vamos a la pausa, estamos en Señal Nacional, en este foro por Radio Fe y Alegría. Establecemos una pausa en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces. Radio Fe y Alegría, 50 años con la esperanza arriba. 1:15 p.m. 70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin. El hombre necesita de la tierra para vivir. La tierra necesita del cuidado del hombre para revivir. Cuidémonos el uno al otro. La tierra no es del ser humano. El ser humano es de la tierra. Abril, mes de nuestra madre tierra. Un mensaje de fe y alegría. Tempranito, con el primer café de la mañana, te contamos cómo amanece Venezuela. Buenos días, muy buenos días. Y lo hacemos con información de primera mano. Vamos a chequear de inmediato noticias. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana, escuchas de primera mano por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Llega la rifa de Fe y Alegría, 70 años de educación, 70 premios especiales para ti. Gana la educación, compra un boleto ya. Con tu aporte, más de 100.000 estudiantes transforman sus vidas. Más de 350 centros educativos se dotan y conectan. Y más de 10.000 docentes educan con calidad. Contigo, en Fe y Alegría, educamos corazones. Llega la rifa de Fe y Alegría, 70 años de educación, 70 premios especiales para ti. Gana la educación, compra un boleto ya. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com. Estamos de vuelta en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces.
Estamos de vuelta acá en el Radio Foro Nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría, emisoras aliadas que se han conectado a esta transmisión. Además estamos a través del canal de YouTube, @Radio Fe y Alegría Mérida, para, bueno, justamente poder tener las incidencias no solamente a nivel de radio, sino también a nivel de lo que es entonces las plataformas digitales, que hoy día también pues son de esencial uso. Decíamos entonces el tema del corte, el desequilibrio, pero evidentemente hay otros factores que están allí en el ambiente, ¿no? Profesor Alejandro, bienvenido también a los micrófonos de Radio Fe y Alegría Red Nacional y en esta alianza que estamos desarrollando con los guardianes de los páramos andinos, con toda esta iniciativa que se está desarrollando en Mérida, en Táchira y en Trujillo, para llamar a conciencia a la población. Bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y gracias también a tus radioescuchas, ¿no? Y a los profes que están acá de invitados. Hablabas del equilibrio. Mira, es muy importante hacer especial énfasis, especial hincapié en el hecho de abordar la gestión del recurso hídrico, es decir, administrarlo de la mejor manera. Ello que incluye en esencia tomar en cuenta la oferta o la disponibilidad del recurso hídrico, conocerla muy bien. Adicionalmente se requiere conocer las demandas del recurso hídrico, es decir, los requerimientos de los distintos actores sociales. Allí, bueno, no voy a alargar porque son varios minutos, pero bueno, tener ese equilibrio de ambos, por supuesto, conociendo la cantidad y la calidad del recurso hídrico, asignando a cada usuario lo que le corresponde. Entonces eso es clave y muy importante. Ahora, en retrospectiva, para un poco complementar lo que señalaba Josué en función del agua como amenaza en este Día de la Tierra, que por cierto nuestro planeta tiene 71% es agua y el otro restante es tierra firme o tierra emergida, ¿no? Por eso quizás también hoy estamos como teniendo esa dualidad de celebrar el Día de la Tierra y hace un mes lo hicimos con el Día del Agua, ¿no? Entonces la amenaza más común, prevalente y generalizada del planeta son las crecidas, las crecientes. Si tú analizas la distribución global de las amenazas naturales, mira, entre las crecidas y las tormentas se lleva un 70%, lo cual es muchísimo. Entonces es muy importante conocer esas crecidas, planificarlas y gestionarlas. Ahora, en función de lo que decía nuestra amiga Parracano, es muy importante también conocer o tener en cuenta justamente a todo lo que son las comunidades. Sin ellas es imposible. Y ya para cerrar esta parte con lo que decía la profe Marisabel Rojas Polanco, y es que, o sea, es el hombre y solo el hombre. Pero, por supuesto, la parte antropogénica es clave. Pero hay un proceso natural también que nos ha llevado a toda esta situación que tenemos en la actualidad, ¿no? En relación con el cambio climático y la variabilidad climática. ¿Cómo trabajar el tema comunitario, Ligia? Porque evidentemente la sociedad actual o los entornos no hay atención inmediata a estos temas, sino que es necesario como hacer una sensibilización, y tú has tenido esa gran oportunidad de acercarte con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, primeramente abordar las comunidades es con amor y mucha humildad. Llegar y plantear la situación y hacerles ver que si nosotros como los que podemos ayudar no hacemos lo que se debe de hacer, lamentablemente quedaremos sin nada. Por ejemplo, allá con las comunidades cada comunidad tiene su comité de riego, que son agricultores. Se abordó a los comités de riego por la necesidad que en el año 1998 se secó la microcuenca de mi comunidad, y yo era comisario de ambiente, ¿verdad? Esa es una función que me dieron después que yo llegué de Maracaibo. Y bueno, entonces viendo la situación, fuimos arriba al Alto de Misarena, 4.000 metros a nivel del mar, y vimos que el agüita de la Virgen se había secado por completo, no existía. Entonces empezamos el trabajo del resguardo. El resguardo es encerrar la periferia del humedal y sembrarle plantas autóctonas según el piso altitudinal, pero con todos nosotros, primeramente poniendo esa parte de espiritualidad ante esa madre, ¿verdad? Con nuestras palabras, con nuestro amor, con nuestras oraciones, hablándole y pidiendo que en realidad necesitábamos que volviera a la vida, porque era la fuente que nos daba esa energía vital para la vida. Lo hicimos. Ya después empezamos con la cañada, fuimos a la Laguna del Humo y
todas las comunidades del entorno, como Mocao, Mixteque, Gavidia, El Royal, estaban en la misma situación. Y al ver que el agua de nuestra comunidad bajó, entonces ellos nos abordaron para empezar el trabajo, pero somos las comunidades. Mire, ahí no puede estar el gobierno, ni religiones, ni nada, sino enseñar, entrarle a las comunidades que somos nosotros los que podemos hacer el trabajo. Y la parte educativa que es esencial, porque nosotros en el ACAR tenemos 3 programas: el resguardo de los humedales, la siembra de agua ancestral, que es una práctica de nuestros ancestros en Sudamérica, donde se ha secado el agua, se hace una ceremonia, ¿verdad?, con elementos, y son nuestros niños los que hacen en la siembra de agua. Tenemos como 32 siembras de agua en el municipio y en La Zulita y en otras partes, donde el agua vuelve a la vida. ¿Por qué vuelve a la vida? Porque nuestra madre agua, como nuestra madre tierra, el padre aire, el padre sol, son espíritus vivos. A nadie le va a dar la vida una cosa muerta. Ellos nos oyen. Y si es con la humildad que derramemos sobre eso, de nuestra parte espiritual, viene a la vida. Y la parte educativa, que vamos a las escuelas, a liceos, universidades, donde nos necesiten, a abrirle esas mentecitas, porque son ellos, las futuras generaciones, las que tienen que entender que si no hacemos algo. Y los niños, miren, increíble como van y abordan todo tan hermoso. Los sembradores de agua en el municipio de Rangel son niños. Claro, ahí van los representantes y todo, pero quien pone los elementos son los niños. Y eso les queda, y mire, ahorita hay muchachos graduados, de que ya son profesionales, y me dicen, mire, mamá Ligia, ¿y cuándo vamos a otra? Entonces esa parte de amor, de humildad, sin estar obligando a nadie, sino hacer entender la gran necesidad de cuidar a la madre naturaleza. Y de sensibilizar sobre todo, ¿no? Que es importantísimo. El aspecto, para darle la pauta a Josué, profesora, el aspecto de la experiencia, pero sobre todo también que hay un perfil de trabajo que me gustaría que pueda también dar a conocer, y que sea también alguna oportunidad, no sé, que ocurre en otra latitud, que nos sirva también de ejemplo, porque aquí estamos hablando de los Andes, pero hay zonas en La Guajira, en Amazonas, en otros lugares, que pues necesitan una visión tanto de lo humano, de esa vinculación, y también evidentemente de la experiencia técnica. Sí, yo considero que la preservación de las cuencas es primordial. Hoy por hoy que tenemos problemas, se dice, vamos a deforestar porque necesitamos leña para poder comer. Pero ¿sabe lo que significa eso? Sobre todo en las cuencas altas, la destrucción total. Como decía la profesora Ligia, es la fuente de agua que estamos destruyendo. Entonces, esa temática que inclusive muchos profesionales lamentablemente dicen, no, vamos a tumbar los árboles para darle leña a la comunidad. Eso es un gran pecado, porque, ok, hay árboles que tienen su ciclo de vida y definitivamente pues, pueden usarse como leña, pero tumbe ese árbol y siembre 20. Están destruyendo las cuencas altas con la deforestación. Entonces, señores, hay que tener una proyección de futuro, así como estoy plenamente de acuerdo con la profesora. Los niños, tenemos experiencia con los niños, son los que ponen como el más amor, el más empeño. Tenemos experiencia también de que llegan adultos y incentivan a su familia. Entonces, señores que toman decisiones, que tienen la autoridad de tanto municipal como estatal, protección absoluta de las cuencas altas, porque es el agua del futuro. Y sobre todo entender que esto pasa por todo, un proceso y una fase, sumamente interesante, que a fin de cuentas no solamente es un tema de política pública, sino es un tema, de necesidad
vital. Estamos hablando de nada más y nada menos que el recurso hídrico, sobre todo cuando ocurren fenómenos en lo que ya vamos a hablar más adelante, luego de la pausa, que evidentemente se asocian directamente con la naturaleza, pero no suelen ser una responsabilidad directa de ella, sino que es una acción completamente responsable de la humanidad. Vamos a la pausa en este Foro Nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Establecemos una pausa en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces. Radio Fe y Alegría, 50 años con la esperanza arriba. 1:28 p.m. 70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin. Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Llega la rifa de Fe y Alegría, 70 años de educación, 70 premios especiales para ti. Gana la educación, compra un boleto ya. Con tu aporte, más de 100.000 estudiantes transforman sus vidas. Más de 350 centros educativos se dotan y conectan. Y más de 10.000 docentes educan con calidad. Contigo, en Fe y Alegría, educamos corazones. Llega la rifa de Fe y Alegría, 70 años de educación, 70 premios especiales para ti. Gana la educación, compra un boleto ya. Compra un boleto ya. Estamos de vuelta en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces. Bien, estamos de regreso en el Foro Nacional, en este Radio Foro Nacional, justamente hablando sobre este tema tan esencial como es el agua, ¿no? Y este propósito que hemos tenido hoy, esta sed de soluciones. Hablábamos también y quedaba el tema del efecto climatológico, bueno, el niño, la niña, un tema importante para también ahondar sobre ese punto. Que nos podía traer como consecuencia sequía, Crecidas. crecida, pero también hay un fenómeno que es absolutamente natural, es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño tiene como consecuencia en Venezuela que se presenta disminución de la precipitación, de la lluvia, en el 80% de todo el territorio nacional. Es un fenómeno que ocurre cada 4 a 7 años. Últimamente se han presentado eventos muy severos. ¿Y qué podemos hacer ante ese evento absolutamente natural? Pues considerar estrategias precisamente para mitigar el efecto de este fenómeno. Entonces dice, por el niño no tenemos luz porque el nivel de los embalses disminuyó, pero entonces hay que tomar estrategias de mantenimiento, de fortalecimiento de los sistemas, de las infraestructuras que hay destinadas para eso, para que una vez que ya se tiene pronosticado, y es una de las grandes ventajas de hacer análisis del fenómeno del niño, se pueda paliar el impacto. Entonces, bueno, no solamente desde el punto de vista hidroeléctrico, sino también esa agua que se necesita para abastecimiento urbano, abastecimiento para la agricultura, entre otras cosas. Decíamos también el tema del riesgo de la vulnerabilidad, ¿no? Estamos ante situaciones en las que hay que estar atentos a ese tema, Josué. Sí, Héctor, fundamentalmente cuando nosotros dimensionamos la problemática del agua e incorporamos al hombre allí en el centro, pues vemos que
todo lo que suceda con este recurso va a poner en una situación de riesgo a la población. Entonces allí es donde aparecen todos esos elementos o esas cualidades que hacen vulnerable al ser humano, ¿no? Por un lado, si lo vemos desde el punto de vista que se viene hablando aquí como recurso para nuestro consumo, pues bueno, vemos que cada vez las fuentes de agua limpias, puras, han ido disminuyendo su caudal y tenemos una gran cantidad de agua, pero con unas condiciones físicas y químicas que, bueno, la hacen no consumible. Entonces allí entramos en un efecto donde desde el punto de la vulnerabilidad sanitaria, pues tiene que haber una gran cantidad de elementos a considerar para que efectivamente pues la población goce y pueda paliar esta situación. Pero por otro lado, si vemos desde el punto de vista de los efectos, como decía el profesor Alejandro, del efecto, vamos a decir, destructivo ante las crecidas, inundaciones, huracanes, tornados y todo esto del agua, pues bueno, vemos que hay una vulnerabilidad física en cuanto a sus viviendas y todo esto, y eso a su vez nos lleva a que vemos que económicamente eso repercute o representa unos grandes retos económicamente hablando. Pero un elemento transversal a todo esto, y que es bien importante, y que la profesora Ligia lo mencionaba, es la educación. Y la educación no solamente en los términos tradicionales que nosotros podemos prever, que está allí en las cuatro paredes de un salón de clase, es esa educación que está llevando adelante en la comunidad, en el día a día, en ese espacio donde si nosotros trazárnoslo como una clase magistral o súper refinada académicamente hablando, le estamos dando una lección de vida a ese agricultor, a ese artesano, a ese profesor, a ese niño. Y otro de los elementos que me permito aquí, bueno, en el ánimo del foro, de que sí, efectivamente los niños tienen una cuota importante en este momento, pero no olvidemos que todos somos copartícipes de ese asunto y que, por ejemplo, en mi caso hace unos 25 años decíamos que, bueno, vamos a garantizar el recurso para las generaciones futuras, pero es que ya hoy yo soy de esa generación futura. Yo tengo que estar metido en ese paquete. Ya estás viejo. Y no solamente dejarle la responsabilidad a los niños, ¿sí? Ellos en su proceso, en su madurez, en eso prístino, bueno, pero tenemos que ver que cada uno de nosotros, cuando vemos que estamos lavando el carro con el chorro de agua allí, o la señora que está haciendo la limpieza de la acera con el grifo de agua, como si eso no, o sea, ahí hay una responsabilidad. Y lamentablemente aparece de que si nos meten la mano en el bolsillo a través de impuestos y tales, que pudiésemos considerar un uso adecuado, pero no, o sea, tenemos que, y esperamos que quienes nos vean, quienes nos escuchan, por lo menos empiecen a pensar, cuando abran el grifo, cerrarlo rápidamente. Una experiencia que pueda también ser destacada, profesor, en el extranjero, que nos permita también tener unas ideas de cómo poderla reflejar aquí en el país. Bueno, mira, voy a contar una anécdota hablando de educación y de vivencias en el extranjero. En una oportunidad estaba haciendo el máster en hidrología en España, en Madrid, y recuerdo que estábamos comentando, hablando de esos desequilibrios de los consumos del agua, que los consumos globales, más o menos estimados en 250 litros persona a día. Entonces yo levanto la mano en ese posgrado, en esos estudios, y digo que según en la empresa dedicada al estudio del agua en mi ciudad, que se llama Aguas de Mérida, que habían estimado aproximadamente unos 750 litros persona a día de consumo. Entonces el profesor me preguntaba que si era que teníamos campos de golf atrás de nuestras casas, ¿no? Entonces ahí vamos con la educación. No solo es el costo que decía Josué de que evidentemente pues eso en algún momento tiene que venir, obviamente que mejore la economía, pero la educación es muy importante, y los consumos adecuados al recurso hídrico, desde cerrar el grifo, desde conservar las cuencas altas porque te producen sedimentos, porque disminuye la cantidad de agua, porque mejora el régimen hídrico y un largo etcétera de aspectos, pero que es muy importante eso. Ahora, esos desequilibrios no solo en cantidad y calidad, porque todos quisiéramos, Josué ahorita utilizó un término prístino de los niños, bueno, todos quisiéramos agua prístina, agua pura, agua limpia. No siempre es así, pero fíjense, vamos al caso de Venezuela y los desequilibrios ya espaciales muy brevemente. Bueno, pues estamos a nivel nacional y ustedes se fijan, bueno, al sur del país, o la margen derecha, donde está concentrado el 84% del recurso hídrico, la margen derecha del Orinoco,
ahí tú tienes, bueno, lluvias que superan los 5.000 milímetros anuales, pero si hacemos un bosquejo de lo que es el país, hay sitios extremadamente áridos, Coro con 250 milímetros de agua anuales. Los mismos Andes venezolanos varía mucho, tiene sitios, bolsones semiáridos o bolsones semisecos, depresiones semidesérticas, como es el caso de Lagunillas Durá, donde llueven 500 milímetros, o tienes el caso de la Mucuy con 2.000 milímetros, o el Páramo, que es un bolsón semiseco a altura en esas cuencas que nombraba nuestra estimada Ligia, donde realmente llueve poco. Entonces, la variabilidad espacial de esa lluvia en algunos sitios donde llueve mucho y otros donde llueve poco, el centro del país. Se hablaba mucho, bueno, en algún momento Josué hizo retrospectiva hace 20 años, bueno, hablaban de Valencia, la ciudad del futuro, pero sin agua. Caracas, desde el momento de su fundación, tiene problemas del recurso hídrico. Entonces, hay una variabilidad, unos desequilibrios a nivel nacional que son importantes, y por eso recuerdo ese libro maravilloso que sacó la Fundación Empresas Polar con toda una playa de investigadores que se llama El agua en Venezuela, una riqueza escasa, un recurso escaso, porque bueno, en unos sitios hay agua, pero en otros definitivamente no. Entonces, ahí, bueno, llama a la conciencia, a la educación y a esos equilibrios que van desde la gestión, como iniciaba al principio de mi intervención, hasta el momento actual que incluye obviamente pues de la formación, ¿no? y la academia y la ciencia, aparte de lo que tú señalabas, de saberle llegar a las comunidades, ¿no? Siempre el equilibrio, todo esto. Así es, y bueno, justamente esa es la intención y es la idea y el propósito de este espacio. Vamos a hacer una última pausa, porque ya a la vuelta, al volver, vamos ya con las recomendaciones y algunos mensajes finales para aprovechar el tiempo al máximo, evidentemente entendiendo y partiendo de la experiencia de cada uno, que puedan dar esas recomendaciones. Recordar que estamos evidentemente en la señal nacional y hay algunos aspectos muy interesantes, porque si bien hay zonas que tienen una particularidad, pues hay que pensar muy bien cómo, primero la organización es fundamental, y después luego la proyección de esos espacios, porque ha habido a veces, o ha existido situaciones donde no se piensa, primero se construye la casa y después se piensa dónde buscamos el agua, cuando debería ser más bien todo un proceso mucho más integral. Vamos entonces a la pausa en este Radio Foro Nacional y a la vuelta, por supuesto, las recomendaciones y mensajes finales. Establecemos una pausa en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces. Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, perteneciente a la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. 1:40 p.m. 70 años sembrando amor, educando corazones hasta el fin. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en ellos aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La tierra no es del ser humano. El ser humano es de la tierra. Abril, mes de nuestra madre tierra. Un mensaje de fe y alegría. De lunes a viernes convertimos la escuela en una emocionante aventura. Ahora preparados, materiales y radio a todo volumen. Con una hora cargada de juegos, cuentos y dinámicas interactivas que ayudarán a grandes y pequeños a descubrir el maravilloso mundo del conocimiento. En la escuela en la radio queremos escucharte. La escuela en la radio, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. No todo lo que se dice en voz alta es relevante. A veces, las verdades más importantes se dicen en susurros. Háblame bajito. Háblame bajito. Únete a nosotros para conversar sobre estas y otras verdades de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Vamos hablando bajito. La falta de respeto, mira, no te la permito. Radio Fe y Alegría, 50 años con la
Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, afiliada a la Asociación de Educación Radiofónica ALER. Cientos de emisoras asociadas en todo el continente americano con señal matriz en Quito, Ecuador. Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Estamos de vuelta en el Radio Foro Nacional, un espacio para el análisis y opinión con todas las voces. Estamos de vuelta en el Radio Foro Nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría, emisoras aliadas que se han conectado a esta transmisión en el marco del proyecto de los guardianes de los páramos andinos, con la gente de la Asociación Civil Escuchamos, por supuesto Fe y Alegría y la UAC. Y en este segmento, evidentemente, tenemos ya las recomendaciones finales, algunos comentarios con respecto a este tema. Bueno, Ligia, con esa experiencia, con ese testimonio, además de vida, porque testimonio de vida que nos puede relatar, ¿cuál sería ese mensaje, esa recomendación, entendiendo que, como al principio decías, estamos ante una situación en la que debemos, abrir los ojos? Bueno, la recomendación es la siguiente. Primeramente, tener mucho optimismo, ser bastante animados, porque somos nosotros los que tenemos que entender que somos los que podemos hacer, ¿verdad? Y la recomendación sería que, por ejemplo, la parte gubernamental, imponer la ley. Por ejemplo, toda esa gente que deforesta, como decía la profesora, ¿verdad? Deforesta y tumba árboles y lo que hacen es pasar billetes por debajo de la mesa. No, señor. Tener de verdad responsabilidad, que haya ley, que seamos de verdad, porque el dinero nos está corcomiendo la vida, nos está corcomiendo el alma, los sesos, y con eso no importa. Mientras que yo tenga plata, yo soy feliz. No, señor. La vida es la madre naturaleza y todos debemos de saber que nos vamos a morir, porque nadie es eterno en este plano terrenal. Las instituciones que les compete esta circunstancia de ambiental, ponerse más al día con todo, buscar gente que ayude a hacer una promoción, que hoy es Día de la Tierra y que han dicho, deberíamos de estar todos con una bandera, salvemos la tierra en todos los pueblos del mundo, y diciendo que si no lo hacemos vamos a perecer, y más que todas las generaciones venideras, ¿qué le vamos a dejar? Porque somos los responsables de esto. Entonces mi consejo es eso, ponernos la mano en el corazón, en el alma, en la mente, y ponernos a hacer las cosas bien. Tanta gente que estudia, tiene doctorados y todo eso, pero es para ellos solo. Pongan esa sabiduría a las comunidades, a los pueblos, para que veamos que todos juntos, agarrados de la mano, podemos hacer muchas cosas maravillosas para nuestro planeta. Con la bendición de esa energía sagrada de Cristo Jesús, de los espíritus de nuestra madre naturaleza, porque tenemos que saber que hay algo muy grande que está y no lo sabemos apreciar. Así es, esa conexión espiritual, ¿no?, que es tan importante. Josué. Bueno, mi cierre, vamos a decir, es seguir apostando a la educación, eso es clave. Nosotros desde la Universidad de los Andes, el Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, desde las maestrías que están abocadas a buscar soluciones, eso que demanda la profesora Ligia, bueno, consideramos que eso es un elemento que podemos seguir nutriendo. Adicionalmente, y esto es como más grande, un reto más grande y quizás casi una utopía, es que debemos pensar en un cambio generacional en el modelo de desarrollo elegido, porque fundamentalmente allí radica muchos de los males. Cada vez pensamos en que el recurso lo podemos transformar y bueno, sin medir que efectivamente hay tecnología para ello, pero estamos entrando en un círculo vicioso de desequilibrio. Entonces, yo creo que en estas dos cosas pudiésemos nosotros encontrar un granito de arena para intentar darle un cambio a esta realidad del recurso agua y de nuestra querida tierra. Profesora María Isabel, respecto a este tema, había unos planteamientos allí también para que usted lo pueda complementar. Sí, realmente Venezuela está
incluida entre los países con mayor recurso hídrico a nivel mundial. Somos bendecidos a nivel de agua, tanto que nuestra primera fuente de energía es hidroeléctrica. Entonces, bueno, aprovechemos que tenemos agua, aprovechemos que inclusive cuando llueve podemos recolectar esa agua en zonas, por supuesto, en zonas áridas, Lagunilla, en Margarita, cuántas comunidades padecen de agua en el litoral central, y que recolecten el agua del techo de sus casas, que esa agua les servirá no solamente para usarlo en los servicios, sino también como una buena medida de potabilización pueden hasta tomar. En fin, todo el agua que llega a la superficie terrestre hay que aprovecharla y preservarla. Es fundamental ese tema, ¿no, profesor? Sí, bueno, vamos al cierre. Hablamos todos, en este caso acá, de la educación, por supuesto que es importante, y de los actores sociales, no solo las comunidades, sino los políticos institucionales administrativos, los empresarios, la parte educativa, por supuesto. Entonces, bueno, todo ello en equilibrio, aunado a la tecnología, porque la profesora justamente señaló ahorita una medida de reutilización del recurso hídrico, y tras bastidores hablábamos un poco de que hay cosas positivas. La tecnología ha venido para quedarse y para ayudarnos. En el caso del recurso hídrico tenemos a nivel global lo que son las plantas desaladoras o desalinizadoras, que si bien tienen un costo importante, y eso hay que pagarlo, por supuesto, pero da mucha esperanza a todos aquellos pueblos y ciudades asentadas en líneas de costa, que es el caso de Venezuela. Yo quisiera cerrar con dos frases el día de hoy. Hay uno muy bueno en internet que dice lo siguiente, comillas: tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Ese es anónimo. Y hay una frase también muy buena del expresidente John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos, cuando estaban tratando el tema del agua, que dice algo así como que quien fuese capaz de resolver los problemas del agua merece 2 premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Bueno, vaya qué importante mensaje, que evidentemente, entendiendo, también decía Ligia que hay toda una carrera ahora mismo por el tema económico, por la prioridad, el dinero, o de repente, no sé, el celular, es decir, estos temas que son equipos tecnológicos de alta tecnología, muy bien, de alta gama, perfecto, pero estamos en una carrera que si descuidamos lo básico, puede ser que nos quedemos sin ni uno ni lo otro, ¿no? Como también se suele decir, por no aprovechar y no tener la conciencia especial de ello, ¿no? Quisiera de verdad, en nombre de, por supuesto, Fe y Alegría, en nombre del proyecto WAG, de la gente del proyecto Escuchamos, de toda la organización que está al frente de esta iniciativa, agradecerles este tiempo tan especial, que sabemos que es corto y que luego seguiremos en otros espacios para conversar. De verdad que sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Josué Araque y, por supuesto, nuestra audiencia digital. Gracias. Ligia Parra, la profesora María Isabel Rojas, Alejandro Delgadillo, quienes nos acompañaron en este Radio Foro Nacional a través de la señal de Radio Fe y Alegría y las emisoras aliadas que se conectaron a esta transmisión. Hasta acá, este espacio nacional. Trabajamos para ustedes en la dirección nacional el profesor Luis Sánchez, en la subdirección de comunicaciones Wirmelis Villalobos, en la producción nacional Anthony Galindo, en la asistencia técnica y de producción audiovisual Aarón Briceño. Ante los micrófonos les acompañó por acá Héctor Cortés Ruiz. Este es un espacio desarrollado en el marco del proyecto Guardianes de los Páramos Andinos, entre la Asociación Civil Escuchamos, Fe y Alegría Venezuela y la UAC, la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana. Que tengan todas y todos una excelente tarde. Saludos cordiales, feliz tarde. Muchas gracias. Radio Fe y Alegría Venezuela presentó Radio Foro Nacional, un espacio de opinión y construcción de ciudadanía. Muchas gracias por su amable atención.